Bueno, pues ya estamos. Buenas tardes, noches. Estamos Buenas hoy tardes. con Antonio Cerritos. En primer lugar, muchísimas gracias, Antonio, por aceptar la invitación de Soy Salud. Gracias a ustedes, mucho gusto. Es un placer contar con Antonio, al que voy a presentar, que me ha anotado aquí un poco su extenso currículum y voy a hacer un breve resumen porque da para mucho. Bueno, él es médico cirujano, auxiliar de enfermería, también es diplomado en desarrollo humano, es logoterapeuta y orientador existencial, también es diplomado en mediación, tiene la maestría en humanidades en salud, está haciendo también la tesis. Se está formando también desde el año pasado en cuidados paliativos. Y además de todo eso, pues tiene una amplia experiencia como docente en la Universidad Nacional Autónoma de México. Además está felizmente con su mujer y tiene 2 hijos de 31 años y de 28. Y bueno, supongo que son el motivo, ¿no?, de esa sonrisa que tiene Antonio. Antonio, si me dejo algo que quieras añadir, dímelo. He intentado hacer un resumen. No, está perfecto. Vale. Muchas gracias. Y bueno, queríamos hablar con Antonio en particular de la logoterapia y un poco cómo, qué es, ¿no?, la logoterapia, influye en nosotros. Así que para empezar, Antonio, vamos a no dar por sentado nada, ¿vale? Y en primer lugar, pues explicarnos un poquito qué es la logoterapia. Claro que sí, cómo no. Bueno, la logoterapia es una psicoterapia basada en el sentido de la vida. Está fundamentada en el propósito vital que tenemos los seres humanos. Podríamos decir la misión que tenemos en esta vida. Es decir, ¿para qué vine yo a este planeta? ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué? Ajá. Eh, es una psicoterapia que cuando hay situaciones difíciles en la vida, se apela a el propósito de vida que uno tiene. Esa es sobre todo su definición. También Víctor Frank, el creador de la logoterapia, le llamaba la tercera escuela vienesa de psicoterapia. La primera, el psicoanálisis, que el maestro Freud creó, ¿no es cierto? La segunda, la escuela de Adler, basada en la búsqueda del poder. La de Freud podríamos sintetizarla como en la búsqueda de el placer, ¿no?, la parte erótica. Sabemos bien lo que Freud trajo a la ciencia, que es el concepto de lo inconsciente. Y bueno, Frank dice, el ser humano busca por un lado el placer, pero también busca el poder. Sin embargo, cuando se tienen ambas cosas, el ser humano puede que no esté viviendo feliz, alegre, contento, a pesar de tener muchas cosas. Y esto es porque quizá no se tenga claro a qué vine a este mundo, cuál es realmente ¿Cuál es mi propósito? mi propósito de vida, qué caso tiene estar aquí, qué sentido tiene, qué voy a hacer yo con mi vida, hacia dónde la voy a dirigir, hacia dónde la estoy dirigiendo. Y cuando uno encuentra su propósito y cuando uno está dirigido hacia allá, entonces aparece la magia, se crea la magia de sentirse pleno, alegre, feliz, contento, con marcha, con rumbo, dirigido, ¿no es cierto? Y entonces eh, tiene, tiene mucha validez esa frase que dice Nietzsche,
cuando el ser humano tiene un para qué, no importan ni los porqués ni los cómo, ¿Cómo? porque uno sabe hacia dónde, ¿no es cierto? Un poco eso es la idea de la logoterapia, Ujú, encontrarle sentido a la vida, encontrarle sentido a las cosas, y no perder el rumbo o encontrar el rumbo, porque a veces uno no sabe muy bien para dónde ir, qué hacer, ¿no es cierto? Y entonces mm, está uno confundido y a veces pasa la vida y uno no supo cuál fue realmente mi misión en esta vida, qué estoy yo dejando a la humanidad, a claro. mi familia, al planeta X. No se piensa en eso. Entonces, dice Frank que la manera de encontrarle sentido a la vida, la forma de encontrar sentido, es ejercitar el órgano del sentido. Así como tenemos 5 órganos, ¿no es cierto? 5 sentidos. Ujú, sentido. Ujú, Ajá. El órgano del sentido es la conciencia. ¿Qué tan consciente estoy de mí mismo? ¿Qué tan consciente estoy de mi situación en el mundo? ¿Qué tan consciente estoy de hacia dónde voy? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo anhelo? ¿Con qué es lo que yo siempre he soñado? ¿Qué es lo que a mí me hubiera gustado? Bueno, un poco esto es. qué difíciles, ¿no? Estas preguntas. Mm, Y mm. sí, porque no estamos como muy acostumbrados en la Entonces, escuela. Antonio, ¿cuál sería la labor? ¿Cuál sería? ¿Sí? Digo yo que no Es- estamos como muy acostumbrados a esa pregunta, salvo en situaciones particulares, Vale. sobre todo las que son un poco difíciles, ¿no? Cuando Ujú. uno siente que se cierran las puertas, que hay una tragedia, ¿no? Que uno no sabe para dónde, que uno entonces sí se acuerda de Dios, entonces uno dice, híjole, ¿qué pasa, no? ¿A qué vine? ¿Para qué todo esto? Etcétera. Mm. Perdón, te interrumpí, perdón. No, 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 no. Entonces, ¿cuál sería, Antonio, la labor de un logoterapeuta? Sí, sobre todo acompañar a las personas a justamente encontrar el sentido de su vida. Ujú, Ayudar un poco a reconocer qué es lo importante de una persona, qué es lo más importante de la vida, lo que más valor tiene para uno, cuál es, qué es eso que es fundamental, ¿no es cierto? ujú, Eh, y entonces orientar la vida de uno hacia allá. No hay en las escuelas, en las familias, una cultura, vamos a llamar así, del sentido. Hay una cosa de que es la orientación vocacional, que es más bien a qué me voy a dedicar, qué profesión voy a utilizar, cómo voy a desarrollar mi creatividad o cómo voy a obtener el dinero, los recursos que yo requiero para luchar por la vida, para sobrevivir, para ujú. trascender. Y entonces dice, no, bueno, pues, ¿qué sabes hacer? ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué inclinación tienes? Y entonces, no, pues yo quiero ser arquitecto, abogado, etcétera. Pero no se piensa en la cuestión existencial desde la perspectiva de ¿a qué vine yo a este planeta? Cuando yo tengo más o menos claro a qué vine en este planeta, entonces se hace muy sencillo saber qué voy a estudiar, a qué me voy a ¿Cuál dedicar. es tu camino? Ujú, Claro, porque si yo lo que quiero hacer tal cosa, bueno, para eso necesito esto, esto y esto. Es decir, estudiar tal cosa, tener tal situación, no sé. O sea, por ejemplo, los sacerdotes que pues se casan con la iglesia, bueno, pues ellos saben que no van a tener hijos, que no van a tener una mujer, que no van a tener una familia como la mayoría de las personas tenemos. ujú. Y entonces se dirigen hacia allá, ¿no es cierto?
Sí, tienen Entonces, claro cuál es su camino y cuál es su propósito. exactamente. Y a veces resulta que tenemos muchas cosas. Estudiamos algo porque el papá lo dijo, porque la mamá lo un poco lo forzó, porque pues no hubo otra cosa, porque mis amigos se van para allá y entonces ya estudio algo y me va muy bien y soy exitoso y tengo dinero y ya soy famoso. Pero hay algo adentro de mí que me dice, Que no estás pleno, ¿no? esto, exacto, esto no es lo que yo quería, ¿no? Yo pensé que ya teniendo todo este dinero, yo pensé que ya teniendo toda esta situación, yo pensé que siendo famoso X, ya iba yo a sentirme bien. Pues no, Mm, porque no está haciendo realmente lo que su corazón está diciendo, lo que su conciencia, el órgano del sentido, le está diciendo. Y entonces está ese pequeño Antonio escondido, ¿no es cierto?, en lo que fue construyendo en su vida sin darle desarrollo a que es el importante, que es el que le da sentido a todo, ¿no es ujú. cierto? Entonces, por un lado es el sentido de la vida y por el otro es darle sentido a las cosas, darle sentido a las situaciones que estamos viviendo, ¿no es cierto? Obviamente es mucho más fácil darle sentido a lo que me pasa, sentido a lo que sucede, cuando yo sé hacia dónde voy, cuando yo tengo bien clara mi El dirección de camino. vida, claro. Entonces, ahí cuando sé que voy para allá, lo demás se va acomodando, le encuentro fácilmente el sentido, utilizo eso que me pasa para llegar a donde yo quiero llegar. Ujú. Un poco es así. Em, ¿Qué papel juega la logoterapia en un enfermo de cáncer? Porque, claro, cuando uno recibe un diagnóstico como es el cáncer, eh, claro, me imagino todas las preguntas, ¿no?, que se plantea. ¿Qué puede hacer ahí el logoterapeuta? Bueno, puede hacer muchas cosas, pero voy enfocar un punto importante de la logoterapia. Ujú, La logoterapia es la primera escuela de psicoterapia que incluye la parte espiritual en esta cosa de la ciencia. ujú. Tú sabes, las personas que nos ven y escuchan saben que está como muy dividido, ¿no? Una cosa es la ciencia, ¿no es cierto? Y otra Sí, cosa es la creencia, ¿no? Entonces la parte espiritual como que eso es acá en la creencia, se no es en la ciencia. esconde, sí. Ajá. Y entonces Frank dice, no, no, no. Primero él le llamó la esfera noética, el nos, la noesis, a esa parte trascendente del ser humano. Es decir, él dice, el ser humano es cuerpo, mente y espíritu. Espíritu. ¿No es cierto? Cuando ya nos da Frank esta visión, la visión antropológica de la logoterapia, entonces sucede que podemos establecer una relación. Yo establezco una relación con mi cuerpo, establezco una relación con mi mente, yo vivo en este cuerpo, Ujú, como dice una actriz acá en México, en este cuerpo me tocó vivir, ujú. ¿no es cierto? Y yo establezco una relación con mi mente. Esta es mi mente, esto es lo que yo he aprendido, esta es mi cultura, estos son mis gustos, esta es la parte de la socialización, ¿no es cierto? Si Sí. yo siempre digo, si yo hubiera nacido en Francia, pues no sería Antonio Serritz, probablemente sería Antoine Lemon, ¿verdad? Antoine. Y bueno, no me gustaría el pozole o el tequila o las tortillas, me gustaría el pan, el vino, el queso, etcétera. Pero esencialmente seguiría siendo yo o no. Claro que yo seguiría siendo yo, pero con otros hábitos, con otras costumbres y quizá con otro cuerpo, quizá
mi cuerpo pudiera haber evolucionado de manera distinta. Como quiera que sea, cuando establecemos una relación con mi cuerpo y con mi mente, entonces yo digo, yo no soy mi cuerpo, no soy solamente mi cuerpo, Solamente un cuerpo. no, tampoco soy solamente una mente, ¿no es cierto? Sino que yo soy, vamos a llamar así, una, una entidad espiritual que vive en este cuerpo, que tiene esta mente, ¿no es cierto? Y que estoy aquí para desarrollar algo. Entonces, cuando mi cuerpo se enferma, no me enfermo yo, todo yo, se enferma mi cuerpo, ¿no es cierto? Y entonces el que está enfermo es mi cuerpo, es mi mente. Yo puedo ver que mi cuerpo está enfermo, no yo. Esto pasa se ve muy claramente cuando a una persona le tienen que amputar sus piernas por alguna razón. Eso puede ser muy doloroso para una persona cuando está muy identificado con su cuerpo, porque cree que ya no va a estar completo él porque le faltan las piernas. Versus cuando esa persona tiene una relación con su cuerpo y dice, a mi cuerpo le falta un par de piernas, pero nada más, ¿no es cierto? O sea, yo estoy bien viviendo en este cuerpo al que le falta un par de piernas, ¿sí? Igual pasa con los que tienen sección medular, que no pueden caminar, que no pueden sentir de la mitad del cuerpo para abajo. Puede que se sientan de entrada, obviamente, muy mal, pero después van viendo que no, bueno, que una parte de ellos no está funcionando bien, pero eso no determina. Tenemos el ejemplo de Stephen Hawking. Conocemos a Stephen Hawking, Un un claro ejemplo. gigante, un gigante como el propio Einstein, ¿no es cierto? Y no podía, en los últimos años de su vida, no podía mover nada de su cuerpo Hacer y, nada. y escribió un libro que se llama La breve historia del tiempo, me parece, y es una cosa Un así, volumen. un volumen inmenso, ¿no? ¿Cómo escribió eso? Sin poder moverse. Bueno, porque él tenía una adecuada relación con su cuerpo, ¿no es cierto? Y obviamente su mente brillante, su mente maravillosa y los recursos tecnológicos permitieron que su silla de ruedas fuera de una altísima calidad y la interacción que tenía con la computadora era maravillosa de tal manera que él, donde ubicaba sus ojos, que es lo que sí podía mover, ahí se escribía la letra que quería escribir, ¿no es cierto? Entonces, concretando un poco la pregunta, bueno, resulta que a alguien le da cáncer, ¿ok? Su cuerpo tiene un problema de salud que se llama cáncer. ¿Qué es lo que el logoterapeuta hace? Bueno, primero tiene que ir al doctor. O sea, Eso es lo parece primero. tonto. Exacto, parece tonto, pero se tiene que atender. Porque a veces las personas, deja para después la consulta cuando hay una situación ahí que le está a uno estorbando y que uno no quiere mirar, el cuerpo de uno le está diciendo, ojo, Pasa tengo algo. algo, pasa algo, ¿no es cierto? Y entonces yo no quiero ver, y entonces yo no quiero atender porque no quiero tener una mala noticia, y entonces se va dejando, se va dejando, se va dejando, y uno de médico ha visto casos de Hay personas que casos, llevan, claro, que ya llegan en un momento que ya no se puede hacer nada. pero además que es terrible, con unos tumores así inmensos que, ¿cómo puede ser que la persona pudo traer eso tanto tiempo, no? Pues sí, porque no lo quiso decir, por múltiples Miles de razones, razones. claro. Pero lo primero que pudiéramos decir es uno, efectivamente, atenderse de inmediato, ¿no es cierto? Y dos, ojo, el que está enfermo es el cuerpo. El que se ha enfermado es el cuerpo. Todo lo demás no está enfermo. Igual pasa con la mente. A veces uno está enfermo de la mente o las personas están enfermas de la mente,
Sí, pero eso no quiere decir que el ser que está ahí, el ser que vive ahí, esté enfermo. No, se enfermó su mente. Ujú, Puede ser que de manera temporal, puede ser que no hay remedio, no importa, ¿no es cierto? A lo mejor una mamá que tiene un hijo que tiene un problema de su mente, no por eso lo deja de querer. O sea, el hijo sigue siendo la misma persona con, sin y a pesar de, mm, no determina el cariño y el amor de una madre hacia un hijo, tenga o no tenga lo que tenga. Y si me apuras tantito, sea lo que sea. está claro. O sea, están en la cárcel algunos porque hicieron cosas y el papá o la mamá de ese que está en la cárcel no deja de quererlo. No acepta, rechaza lo que hizo, no cree que es bueno lo que hizo, pero a la persona la acepta, la quiere, ¿no es cierto? Esta es la parte espiritual de la vida, en la cual uno rescata lo esencial, lo importante de la persona. Si Ujú, tiene el cuerpo así o asado, si la mente le funciona así o asado, bueno, hay que atender eso, pero eso no determina mi relación con la persona, mi afecto, mi cariño con la persona, ¿no es cierto? Y si esa persona está enfocada, si esa persona sabe para dónde va, es más fácil sobrellevar, gestionarlo, claro. claro. Ujú. Mm, ¿De qué manera puede entonces encontrar ese sentido del que hablamos, Antonio, un paciente que está en un proceso de cáncer? Claro. Bueno, es importante ¿En qué puede no, apoyarse? ¿Qué puede claro, trabajar? claro. Es importante de primera instancia no generalizar, porque a Mm, veces una respuesta como muy general le puede hasta caer muy mal a alguien, ¿no es cierto? Pero sí es muy importante dejar de hacerse una pregunta. Y la pregunta que muchas veces uno se hace es, ¿por qué a mí? es la más típica, sí. Que es muy común, ¿no es cierto? Y rápidamente uno puede cambiar esa pregunta en ¿por qué no a mí? ¿Qué tengo yo de especial? ¿Qué tengo yo de raro? Que no me pueda pasar lo que a cualquier persona en este planeta le puede pasar. Ujú, O sea, ¿por qué no me va a dar cáncer? ¿Por qué no me va a pasar un accidente? ¿Por qué no se me va a romper un hueso? ¿Por qué no me va a dar tal enfermedad? Por supuesto. Ahora que estamos con el COVID acá en México todavía muy fuerte. ¿Y por qué no me va a dar COVID? Y, y a pesar de que me cuide y mi mascarilla y sí, toda pero la nos puede historia, tocar, claro. le puede tocar a uno. ¿Y por qué no? Porque estoy vivo, no más Claro. por eso, porque no tengo, o sea, si no fuera ser humano, pues no me pasaría eso. Nos pasa a todos. Entonces es importante, lo primero es cambiar esa pregunta de, ¿por qué Porque no a a mí. mí? Mm, Primero. Y segundo, también hay otras ideas de por qué me pasan las cosas, es un castigo, no me porté bien, no sé, es una maldición, ¿no? Me embrujaron. X ujú, preguntas y X respuestas que se hace uno a la pregunta. Por eso no conviene eso de por qué a mí. ¿Por qué no a mí? Claro, soy un ser humano, me puede pasar. Y hay otra pregunta. Bueno, ¿qué voy a hacer con eso? Cambio el por qué con el para qué. ¿Cómo voy a utilizar esto? ¿Qué voy a hacer con esto? ¿Sí? El punto no es qué voy a hacer, por qué me pasan las cosas que me pasan, por qué la vida me pone en estas situaciones, sino qué voy a hacer yo con lo que me pasa, qué voy a hacer yo con las situaciones en que estoy viviendo, cómo las voy a utilizar para alcanzar mis sueños más queridos, mis metas más anheladas, mis anhelos que yo siempre he tenido. ¿Cómo lo voy a hacer?
Entonces, pienso que pudiéramos partir así, ¿no es cierto? ¿Por qué no a mí por una parte y por la otra, para qué? ¿Qué voy a hacer con esto? ¿No es cierto? Como dice el Ujú. dicho, ¿no? si, si la vida te da limones, La limonada, ¿no? la limonada, vas payo o X, ¿no? O Ujú. sea, ahí tenemos un reto que la vida nos pone y entonces, ¿cómo le voy a hacer para resolverlo? ¿A quién le va a servir mi experiencia? Mm. Esto que me está pasando a mí, ¿qué? ¿A quién le va a ser útil? ¿A quién le va a servir? ¿Para qué? Un poco así, Un poco cambiar las preguntas, ¿no? Que normalmente se hace un paciente cuando le dan ese diagnóstico. exactamente. Em, ¿Qué diferencia hay entre la logoterapia y la psicooncología? Ujú. Antes de eso, quería comentar algo. ¿Sí? Cuando le dan la noticia a una persona, a un paciente que tiene cáncer, por ejemplo, Ujú. se enfrenta a lo que Víctor Frankl llama la tríada trágica. La tríada trágica es, es un conjunto de experiencias que Jung le llama cimeras de cima, experiencias Mm. cumbres también se le llaman. Y Frank dice la tríada trágica, sufrimiento, culpa y muerte. Ningún ser humano se escapa de sufrir, ningún ser humano se escapa de la culpa y obviamente ningún ser humano se escapa de la muerte. Era- Es lo único seguro. Sí. Entonces, nos toca vivir alguna de esas tres cosas en algún momento de nuestra vida. Y cuando nos enfrentamos al sufrimiento, al impacto, al dolor del diagnóstico de que uno o un familiar tiene cáncer, eh, sale la parte más fuerte, vamos a llamarlo así, de la persona. Sale la madera de la que está hecha, la esencia de la que está hecha, ¿no es cierto? Y entonces, no siempre sucede, porque sale también el rechazo, sale el llanto, sale el pues culpar a otros, el decir por qué Dios me abandonó, tirar todo y ustedes saben, puede salir Sí, las fases, muchos sentimientos. Mm. claro, y las etapas que describió Kubler-Ross del duelo, ¿no es cierto?, de la pérdida, porque está la persona frente de la pérdida de la salud. Y entonces puede ser que recorra todas las etapas del duelo, pero finalmente sale lo más esencial de la persona, la fortaleza de la persona. La logoterapia apuesta porque el ser humano va a sacar lo mejor que tiene de sí mismo y va a enfrentar esta situación. Ujú. Em, bueno, eso quería comentarlo, para que no se nos pase y quizás más tarde lo retomamos. La Sí. diferencia entre un psicoterapeuta, un logoterapeuta y un psicooncólogo o un psicólogo, es que el logoterapeuta es un psicoterapeuta que puede tener varias profesiones. Un logoterapeuta puede ser médico, o puede ser psicólogo, o puede ser Ujú. un psicooncólogo, ¿no es cierto? Realmente la logoterapia es una técnica, es una escuela de psicoterapia, que si me apuras tantito, prácticamente cualquier persona con cualquier profesión pudiera este, estudiar logoterapia y ser y Y ejercer ejercer. como, Ujú. como logoterapeuta, ¿no es cierto? Es cuestión de lo que a la persona le atrae, ¿no es cierto? Si a uno le atrae esto de la expansión de la conciencia
esto de la inclusión de lo espiritual, de la esencia de la persona, bueno, pues ahí está la logoterapia. Si a uno lo que le atrae es la cuestión del el conductismo, ¿no es cierto?, de hacer cosas porque lo que es evidente que se hace y eso cambia y entonces, bueno, pues ahí están las escuelas conductivistas, ¿no es cierto? Si a otro le atrae la parte de la bioenergética, como fue el caso, como es el caso de De doctor Francisco. Francisco, de mi amigo Ujú. Paco, pues es muy importante porque mueve el cuerpo, se mueve la energía, cambian las cosas. Depende de cuál es la atracción de uno y uno se hace, pues, logoterapeuta en tanto estudió eso y puede uno ejercerla a nivel de posgrado, porque sí se requiere tener un grado previo. Un grado. Ujú. Em, Volviendo a la enfermedad, Antonio, ¿cómo es de importante la aceptación? Mm, Obviamente que es 100% importante, pero eh, ojo, hace poco descubrí algo que fue el que me quedé pensando un poco cuando me dijiste, ¿quieres decir algo más de tu formación y así al inicio de esta entrevista? Sí. Hará un poco, van a ser casi 2 años que descubrí una cosa que se llama Chinen Chikung. El Chinen Ujú. Chikung. Es una escuela de Chikung que se dedica a la recuperación de la salud, ¿no es cierto? Obviamente de la medicina china y eso. Y Sí. entonces, pues, tú sabes, los profesionales de la salud, de la medicina, siempre estamos buscando Ujú. la manera de aprender más sobre la salud, el proceso de salud, de enfermedad, ver todos los efectos, todo lo que está, todos los elementos que tiene este proceso, entenderlos, descubrir más para tener otros elementos de apoyo. Y ¿de qué estoy hablando? Hay una experiencia muy común que tenemos todos los seres humanos. Cuando, por ejemplo, alguien está ya muy grave y está a punto de morirse, pero dice la familia, no se puede morir. ¿Por qué no se puede morir? Es que el hijo que está en Estados Unidos no ha llegado. Ok, pues mándenle llamar. No, si ya está en camino. Bueno. Cuando llega el hijo, la hija, la mamá, el papá, quien esté esperando a la persona, se muere. Ya. Sí, de verdad, suele pasar. Y uno dice, a ver, ¿cómo? ¿Cómo es eso? O sea, uno decide cuándo morirse. Bueno, no No es es tan tanto así, así, ¿no? Me imagino. no es tan así, pero uno puede o alargar o acortar esa distancia. O ¿cómo se explica a uno que la persona no puede morir incluso estando inconsciente? Está en la unidad de terapia intensiva con todos los tubos y toda la historia, no se muere, llega el hijo que no ha llegado, le habla, le dice, y la persona se muere. Entonces esto está como muy raro, ¿no? Pues sí, nos parece raro porque no conocemos todos los elementos que están alrededor del proceso salud y enfermedad, porque la evidencia nos dice que hay cosas que no manejamos, que no entendemos y que no hemos todavía descubierto. Como es, por ejemplo, esto, ¿no es Ujú. cierto? Entonces, en el Chinen Chikung lo que hace es mover la energía, un poco como la bioenergética y como el tai chi, mueve la energía del cuerpo y eso hace que uno se convierta en el gestor de la propia energía, del chi, ¿es cierto? Y entonces con algunos, vamos a llamar así, pases mágicos, Sí, este, algunos movimientos. se mueve la energía. No se trata de hacer mucho ejercicio para... No, 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 de no. fuerza. Exacto. Se trata de mover el cuerpo de cierto modo para que la energía comience a Fluya. fluir. Ujú. ¿Es cierto? Entonces,
Mi maestro de Chinen Chikung es un paciente que fue diagnosticado en el Instituto Nacional de Cancerología aquí en México, quizá el principal instituto de atención de cáncer en México, de un cáncer de tiroides. Sí. Y entonces, pues lo agarró el cáncer y, ¿cómo se llama? Pues se sometió al tratamiento y ahí en ese instituto hay un grupo de Chinen Chikung, ¿no es cierto? Y entonces, le dijeron, ¿no quieres conocer el Chinen Chikung? Sí, entonces se metió a conocer Chinen Chikung y algo le atrajo, de tal manera que se fue a China, Ah, sí. se fue a estudiar Chinen Chikung con el mero maestro creador de esto, que todavía vive, el maestro, Qué curioso, ¿no? Qué interesante. exactamente. Y a donde voy es a lo siguiente. Por cierto, no tenía todos los recursos para hacerlo, ¿eh? Tuvo que hacer una colecta por internet. No sé si sabes de Sí, eso, sí, para para recaudar el dinero, ¿no? recaudar fondos. Entonces, todo el mundo le aportó, se fue a China, se hizo instructor de Chinen Chikung y a lo que se dedica ahora es a eso, A eso. a Ese era dar. su propósito. Se encontró el sentido de su vida a través de la Qué bueno, enfermedad. a través de la enfermedad. Entonces, el sufrimiento de una persona le hace mirar cuál es realmente el propósito de su vida. Bueno, y él, entonces tenía yo esta idea muy casada de aceptar la enfermedad, no rechazar la enfermedad. Es decir, No rechazar. no rechazar la situación, la condición. Sí. Tengo un problema de salud, pues sí, porque eso permite que uno pueda salir adelante, ¿no es cierto? Y cuando yo le pregunté algo al respecto, él me dijo, no, yo no acepto la enfermedad. Eso chocó con mis ideas respecto de aceptar. La enfermedad no es bienvenida en mi cuerpo y voy a hacer todo lo posible por sacarla. Para que se vaya. Y si no, para contenerla, para hacerle una casita ahí que no crezca, que no prospere, que ahí se quede. Si no la puedo sacar. Y si la puedo sacar, la saco de mi cuerpo, de mi vida. Entonces, ojo, es muy interesante aceptar la situación que estoy viviendo plenamente. Y si un paciente le dicen, usted tiene cáncer. Ah, a él le daban 6 meses de vida, y de eso hace 7 años. Entonces, bueno, usted tiene cáncer y ya. Entonces, la corriente más, más actual es aceptar que esa enfermedad y entonces ver cómo yo lucho contra ella y toda la historia. Y el Chinen Chikung le da una vuelta a este asunto. ¿Sí? No acepto la enfermedad, acepto la situación en la que estoy. Mi cuerpo, no yo. Mi cuerpo está enfermo. Sí. Pero no acepto esta situación y voy a hacer todo lo posible Todo por posible. que salga de mi vida, que salga de mi cuerpo. Voy a hacer todo lo posible por contenerlo, por controlarlo, por gestionarlo. Esa pudiéramos decir es una aceptación versus un rechazo, una negación o una resignación. Resignación. ¿Sí? Bueno, pues ya ni modo, Dios así lo quiso, a mí me tocó sufrir y ya. No, señor, no es así, ¿no es cierto? Tengo vida, tengo esperanza, hay quien me ayude, tengo para qué vivir. Cuando se me acaba el para qué, se me acaba la vida. Cuando no tengo para qué estar aquí, me muero. No tenemos un sentido. No hay algo que a uno
lo arraigue a la vida y le haga luchar y le haga salir adelante, ¿no es cierto? Ujú. A veces uno se encuentra con que le falta un poco la energía y toda la historia. No sé si te contó Paco que somos ciclistas de montaña. Sí, sí, me lo Anda, contó. él me invitó a mí y entonces, pues ahí vamos a la bici. Muy bien. A veces he estado yo en situación de decir, ya no quiero más, ya no puedo más, se acabó la bicicleta, porque está la subida pesadísima y yo no quiero seguir. Y entonces él me dice, no, hombre, vente, ya, si tú puedes, súbela, ahorita aquí despacito. Si no hubiera sido en varias ocasiones que él me motivó, me Te estimuló, insistió. yo hubiera estado, me hubiera dejado. Mm. En esa ocasión no hubiera yo subido. ¿Por qué digo esto? Porque es muy importante el acompañamiento, ¿no es cierto? El soporte que uno le pueda dar a la persona, el referente que uno pueda ser para la persona, ¿no es cierto? Y no dejarla sola, infundirle ánimos, sí es posible, sí puedes, vamos juntos, no estás solo en esto, vamos para adelante. Es fundamental acompañar, sí. Exactamente. Antonio, bueno, mi siguiente pregunta quizás ya también, porque era, ¿qué aprendizaje entonces no puede sacar uno de la enfermedad? Lo has Bueno, venido diciendo, básicamente. sí, sí, sí. Evidentemente, dice don Juan que hay muchos maestros en la vida. Uno Ujú. de ellos es la enfermedad, ¿no es cierto? Uno aprende mucho, a uno le enseña mucho el estar enfermo porque le abre otros campos que de la visión que uno no había contemplado, porque le hace disfrutar del momento, porque le hace disfrutar de las cosas, Mm. porque uno sabe que esta puede ser mi última entrevista, Guadalupe. No, esperemos que no. Esperemos que no, pero puede ser la última. Puede ser, claro, o mi última entrevista, ¿qué sabemos? Entonces, pues yo me entrego a esta entrevista, me entrego a este momento, disfruto este momento porque no hay otro. El ayer pasó, mañana no El sé, único, exacto. aquí y ahora, exactamente. Mm. Qué buen aprendizaje. ¿Y la actitud? ¿Qué beneficios puede tener sobre el enfermo y su manera de recuperarse? Claro. Bueno, hemos estado hablando Sí, justamente de la que actitud. su compañero, ¿no? Sí, Se fue a China. claro, exacto. ¿Qué actitud tengo, no es cierto? ¿Cuál es mi actitud ante la vida? ¿Cuál es mi actitud ante esto, ante este dolor, ante este sufrimiento? Este, y es determinante, Es clave. ¿no es cierto? Víctor Frank vivió en los campos de concentración, ¿no? 4 años estuvo en Auschwitz. Y entonces él veía el sinsentido de eso. O sea, ¿qué sentido tiene todo esto? ¿No? Pero ahí fue como fue conformando la logoterapia. Justamente, otra vez, el dolor, el sufrimiento, el sacrificio, lo hace a uno emerger, sacar algo provechoso de eso. Y esa es la actitud, esa es la determinación, esa es la certeza que tenemos, un poco la esperanza, un poco apoyarse en Dios, pero también en lo que yo he hecho, de qué estoy orgulloso yo. ¿Y si la persona no es religiosa, Antonio? Ujú. Bueno, no quiere decir que tenga que creer en algún Dios, que deba tener una religión. Lo espiritual va más allá de la religión, ¿no es Sí, pero cierto? a veces ya sabes que se confunde un poco, Sí, exacto. ¿no? Entonces, Mm. claro, la persona a veces se piensa que ser espiritual es ser muy Ser religioso, ir a la religioso. iglesia y Mm. rezar, y dependiendo de la religión. No, la espiritualidad abarca lo religioso, ¿no? Pero va mucho más allá. Mucho más allá, sí. El terreno de la espiritualidad es el amor. Qué bonito.
Sí. Entonces, el terreno de la espiritualidad es el servicio, en donde se siente la espiritualidad es en el silencio, ¿no? En donde se manifiesta en la parte esencial de la persona es en una mirada. El paciente Ujú. está enfermo, usted tiene una actitud, le agarra la mano, le mira de una manera y esa persona se siente comprendida, unida, consolada, Acompañada. acompañada, ¿no es cierto? Y uno lo sabe y lo siente. Mm. Y no depende si creo en Dios o en tal Dios, no, va más allá de eso. Va más allá de eso, sí. ¿Qué pasa cuando el enfermo es un ser querido? No es uno mismo, sino que es un ser muy querido. Ay, Complicado también. qué difícil es, claro. Pero bueno, pues opera exactamente lo mismo que hemos comentado, ¿no es cierto? Aquí es una cosa muy importante que me gustaría comentar. Ujú, sí, claro. Em, Uno a veces dice que ama mucho a una persona, ¿no? Y le da todo lo que uno considera que uno le puede dar a esa persona, ¿no es cierto? Y a veces pasa que la persona o no lo ve o no lo percibe o realmente no es lo que esa persona o necesita o quiere. En las parejas, por ejemplo, llega el marido y le Ujú. regala a la esposa un collar o le regala un viaje o le regala algo, ¿no es cierto? Y entonces está muy contento porque hizo eso, ¿no? Y a lo mejor la esposa, No está sí, muy. qué padre que me regalaste esto, pero no siente que él le está demostrando que realmente le tiene mucho amor. Ujú. Y uno dice, ay, no la mueles, pues si te está regalando un viaje, ¿no? ¿Cómo? Sí, pero hay cosas, ¿no? Preferiría que me llevara a ver a mis papás. No ahorita en la pandemia, no, pero en otro momento. Mm. Y entonces el marido dice, otra vez con eso, si no, no me caen bien tus papás. A fuerza quieres que te lleve con tus papás y no me caen bien. Ah, caray, entonces ¿dónde está el amor? Es decir, a lo mejor la señora no está contenta que le regaló el collar o que le regaló el viaje, porque el señor se endrogó, lo compró a crédito y para Ya. ella va a ser un problema después, porque el marido va a estar todo desesperado a ver cómo va a pagar ese viaje porque no Ese. tiene el dinero para. Y entonces ella dice, no, pues, qué gran regalo me hiciste, ¿no es cierto? No, no sabemos, pero también, en lugar de haber gastado en tal cosa, llévame a ver a mis papás, vamos a ver a mis papás. ¿A dónde voy? ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que cuando uno ama a alguien, uno tendría que estar viendo qué es lo que el otro necesita. Mi ser amado, qué es lo que quiere. Mi ser amado, qué es lo que necesita. A Mm. mi ser amado, qué es lo que le gustaría. No qué me gustaría a mí, qué creo yo que necesita o con qué cosa voy yo a limpiar mis culpas. Porque entonces traigo un regalote que le voy a dar, pero es porque quién sabe qué hice o quién sabe de qué se va a dar cuenta que hice y entonces quiero yo Como tapar. tapar, ¿no? Un Claro, poco no, con lo no, material. exactamente. Entonces no va por ahí. ¿A dónde voy con esto? Cuando es un ser querido el que está enfermo, es cuando uno dice, ¿qué necesita? No, no, qué me encantaría darle? ¿Qué me encantaría hacerle? ¿Qué me encanta?
A lo mejor gasto todos los ahorros para ir y llevarlo a un hospital en Houston o no sé en dónde, en China o en Cuba o no sé, en la India, para que le quiten tal enfermedad, ¿no es cierto? No se trata de demostrar que yo, se trata de atender la necesidad de la persona. ¿Qué necesita? Necesita tiempo. Uy, pues eso va a estar muy difícil. Bueno, entonces, ¿cuál es el amor que le tiene a la persona, no es cierto? Si no le puede dar tiempo. Mm, Entonces, ¿qué hacer con un familiar querido cuando está enfermo? Ponerse a disposición, ver qué requiere, cómo le puedo ayudar, qué cosa no quiere que yo haga, ¿no es cierto? Entonces, yo estoy todos los días ahí encajado en su casa o en el hospital ahí, y nomás para demostrarle al mundo que yo soy tan buena gente y miren cómo me dedico a... No, o sea, no es un asunto que esté enfocado en la persona mía, está enfocado en el otro. Entonces, la quinta esencia del amor es buscar cómo puedo yo apoyar en lo que tú necesitas. ¿Qué es lo que tú necesitas? ¿Qué pudiera yo hacer para que tú estés bien, para que estés mejor? ¿Qué quieres que mm, yo haga? Me parece que va por ahí, ¿no es cierto? Obviamente está la cosa de no, pues no resistir los sentimientos. O sea, si yo quiero, me dan ganas de llorar, pues yo lloro porque llorar. es un Mm, dolor y ¿para qué voy a andarle mintiendo a la famosa conspiración del silencio, ¿no? Que no le decimos al paciente lo que tiene porque pobrecito va a estar peor, se va a sentir más mal. No, no, hay que decirle la verdad a medida hasta donde la persona quiera saber, pero no podemos andar fingiendo que está bien, mm, ¿no? Entramos al cuarto y estamos todos sonriendo, salimos del cuarto, estamos todos llorosos. Esa persona se da cuenta que uno cuando sale está desparramado o que cuando llega a esa alegría que muestra no es tal. En fin, mm. lo que digo es, acompañemos a nuestro ser querido, proveámosle lo que requiere realmente, no lo que yo le quiera dar, lo que él necesita. Lo que él necesita, de verdad. Sí, Antonio, bueno, lo has mencionado también en una de las preguntas. Entonces, ¿qué papel juega esa parte espiritual en todo esto? En una enfermedad, como estamos hablando. claro. Bueno, es considerar esto, ¿no? De saber amar, aprender a amar a la persona, este, em, acompañarle, ¿no es cierto? Tener esperanza de que este reto lo pueda trascender, Ujú, confiar en que la persona va a salir adelante. Y eso no quiere decir que se le quite la enfermedad. O sea, la persona puede seguir enferma, controlada, ¿no es mm, cierto? Y eso es un éxito, no quiere decir que ya solo, y solo sí, recuperándose como antes, ¿no? Entonces ya lo trascendimos, ¿no? Como ahora vivimos la nueva normalidad que nos hace vivir la pandemia, no vamos a regresar a lo que ya conocíamos, es una nueva condición, es una nueva situación. Entonces, eh, dice Frank, él vio que en los campos de concentración, la gente que era religiosa se sobrellevaba un poco mejor mejor. el dolor, Ujú, ¿sí? Luego lo modificó porque lo que vio ahí fueron expresiones de religión, pero se refería más bien cuando la persona es espiritual y entonces se reunían para orar, ujú, se guardaban un pedacito de pan duro para dárselo a otro, ¿no? Etcétera. Em, Cuando nosotros le damos lugar a la parte trascendente de la persona, a la parte espiritual, se abre el horizonte, se abre el horizonte y entonces una cosa que uno puede vivir y sentir es que, mm, y así lo dijo Frank cuando le mataron a su esposa,
Él decía algo así como, estos creen que por no ver o no estar con mi mujer, no, no la amo y no se acrecienta el amor hacia ella, están tontos. Es decir, el amor no depende de lo físico, no depende de que yo te vea, no depende de que tú estés. El amor depende de que yo te amo. El amor depende de que mi conciencia te abarca. Vamos a estar juntos y siempre vamos a estar juntos. En esta vida, en la otra y en la que pasó, hemos estado juntos y juntos vamos a seguir. Tenemos, no sé si exista o no sé si crea uno, un plan universal, vamos a llamarlo así. Dios tiene planes para nosotros que no terminan y no empiezan con esta vida. Esta vida quizás sea un paso en el proceso evolutivo del ser humano, no lo sé, ¿Quién sabe? ¿no? Pero si uno piensa de ese modo, bueno, hay algunas películas recomendables, una que se llama Visa al Paraíso. Visa al Paraíso trata efectivamente de que se muere la persona y van a un lugar a ver qué fue lo que hizo esa persona en su vida y ver si pasó o se aprendió la experiencia que le tocaba vivir, que le tocaba aprender para ir a otra dimensión, ¿no es cierto? Ujú. Eso se llama visa al paraíso, porque ahí le daban su visa para irse al paraíso, para irse a otro lado o para regresar a la tierra nuevamente a vivir otra experiencia. Y como quiera que sea, la cosa no termina acá, yo creo. La cosa trasciende. Yo siento de mis seres queridos que han fallecido, están aquí en mi corazón, están vivos en mi corazón. Y creo que algún día nos vamos a volver a encontrar. Y vamos a seguir, a lo mejor esta es una etapa de la evolución de mi espíritu, de mi ser. Quizá haya otras vidas, otras situaciones, otros estados, ¿no es cierto? Antes de que se me Ujú. olvide, le quiero recomendar también una serie que ve Netflix que habla sobre justamente la relación con el cuerpo y con la mente. Y es esta se me fue el nombre ahorita, pero en esa serie le llaman al cuerpo La funda. la funda, y en esa Altered Carbon se llama, Altered Carbon, no sé si la viste. No, no la he visto, no la Bueno, conozco. vela, te la recomiendo muchísimo. Hay dos temporadas, ve la primera, la segunda a mí no me gustó mucho, pero la primera es increíble. Ujú. Y en ella se ve un mundo en el futuro en donde se logra captar la esencia de la persona y se puede meter se puede almacenar la esencia de la persona en un dispositivo óptico Mm. que se quita y se pone. Entonces se muere el cuerpo, le quitan el dispositivo y agarran otro cuerpo, le meten el dispositivo y ya Y otra ya vez, está, ya funciona está, otra vez. ¿no? Un poco como un coche. Se te acabó el coche, pues te compras otro, ¿no? El que va manejando es la mente y el pasajero soy yo. Yo soy el pasajero, mi mente maneja mi coche es mi cuerpo. Bueno, entonces, el yo es lo esencial, lo espiritual. Pienso que quizá, quizá la cosa no acaba aquí ni ha empezado aquí. Y el amor a la vida, el amor a mis hijos, el amor a mis padres, el amor trasciende la presencia física en este planeta. Antonio, ya para finalizar, ¿qué mensaje principal te gustaría transmitir a todos los que vean esta entrevista? Pues sobre todo es la esperanza de que
esto también pasará, como dice ese cuento. Esto también pasará. Lo que nos toca vivir maravilloso, también va a pasar. Lo que nos toca vivir horroroso, también va a pasar. El signo de nuestra vida es el cambio. No aferrarse a que toda la vida es igual y siempre va a ser igual y yo voy a estar muy seguro y yo voy a estar muy bien siempre y hago todo lo posible porque así suceda. No. Ya nos acaba de pasar con la pandemia. Por eso se dice que si quiero escuchar la risa de Dios, le contemos nuestros planes. No quiere decir que no tengo una programación, que no tengo una planeación, que no sé qué voy a estar haciendo dentro de X tiempo. No, sí, está planeado hacer. Pero yo sé que esto puede no ser así. No podemos darlo por seguro, claro. Exactamente. Entonces, ¿para qué me voy a aferrar a que las cosas tienen que ser como yo digo, las cosas tienen que estar como he conseguido que estén hoy? No, no es así. La vida fluye, la vida cambia, es un dinamismo y yo me voy a enfrentar a ella y voy a utilizar lo que me suceda para seguir adelante. Cueste lo que cueste, pase lo que pase, le guste a quien le guste y sea como sea, yo voy a seguir. Eso me gustaría transmitirle a Pues la buena persona. enseñanza. Eso me gustaría. Pues Muchas Antonio, cosas más, pero bueno, muchas cosas más, ¿no? La verdad es que es un tema tan amplio y tan interesante que podríamos estar 2 horas más. claro. Y Pero bueno, bueno, seguiremos en contacto, claro. Muchísimas gracias por aceptar la invitación de Soy Salud. Ha sido un placer escucharte qué y linda. espero que sigamos en contacto. Claro que sí, por favor, cuenta conmigo. Un abrazo y muchas gracias. Gracias, mucho gusto. Adiós, gracias. Chao, chao. Abrazo.